Pero cuando tú eres un predicador, cuando tú eres un pastor, imagínate cancelado, pero que mi hijo predicara contra lo que yo estoy enseñando, es tremendo. ¿Y por qué viene esto? Porque muchas de las veces hemos sido lastimados, hemos sido dañados por alguna persona, por lo que sea. Hay muchas maneras en que el corazón se puede dañar. Y esto nos enseña que no importa quiénes seamos nosotros, pueden ser hijos de predicadores, hijos de pastores, de evangelistas, hijos de cantantes, pero en algún momento nos sentimos vulnerables. Y ese tipo de personas a veces pone una barrera entre Dios y la iglesia. Escúchame lo que te digo. Y hay un rechazo a veces voluntario y a veces involuntario. Entonces lo que yo quiero compartirte a ti, basado en Efesios 4, si quieres buscarlo, capítulo 4, Efesios capítulo 4, y los que no, pues ahí en la pantallita espero que la puedan ver, verso 1 al verso 6, ¿verdad? Y yo quiero decirte a ti de antemano que es necesario reconciliarte con la iglesia. Diga conmigo, es necesario reconciliarme con la iglesia. Ahora, si tú te reconcilias con Dios, debes de reconciliarte con la iglesia para que sea una verdadera reconciliación. No se puede, o no es válido, vamos a llamarlo así, o no es correcto que usted diga, es que yo ya me puse a cuentas con Dios, o yo ya me reconcilié con Dios, pero sigo enojado o sigo molesto con la iglesia. Entonces, para que esa reconciliación con Dios sea verdadera, tenemos que reconciliarnos con la iglesia, porque si no, entonces caemos en lo que en algún momento he enseñado, lo que se llama el deísmo. Diga conmigo, deísmo. ¿Qué es el deísmo? Personas que dicen, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Y dentro de ello entra lo que se llama también, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Entonces, a veces el enemigo nos engaña de esa manera. Y nosotros no podemos vivir así, no podemos estar creyendo que estoy bien con Dios, pero enojado con su iglesia, porque hay un principio. ¿Cuál es el principio? Que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Escúchame bien, la iglesia es el cuerpo. Entonces no puedes estar bien con la cabeza y mal con el cuerpo, porque la cabeza y el cuerpo una sola cosa es. Tanto la cabeza como el cuerpo están unidos. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿cuál es el consejo que da el apóstol Pablo? Mira lo que dice Pablo y está escribiendo antes de morir. Yo pues estoy preso, porque estaba preso literalmente. Dice, les ruego, y está haciendo una súplica, que anden o que caminen o que vivan como es digno de la vocación, ¿sí?, con que fuiste llamado. Hay un llamado de Dios a nosotros. Dice la Biblia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Entonces, tú eres de los que están llamados por Dios. Tú no viniste a Cristo de casualidad. Tú no llegaste a Cristo porque, bueno, pues ya era el día que te tocaba. Es que Dios tiene un propósito contigo desde que tú estás en el vientre de tu madre. Versículo 2. Y luego dice, debemos de andar con esta vocación. Primeramente, ¿con toda qué? Con toda humildad. Significa que el pueblo de Dios tiene que practicar la humildad, pero también la mansedumbre. Amén. El pueblo de Dios tiene que tener mansedumbre. Tenemos que demostrar carácter de templanza en nosotros, porque a veces la gente es muy exigente, muy demandante. A veces hay personas que te hacen ver tu suerte. A veces hay personas, buenos días, a veces hay personas tóxicas, a veces hay personas que te incomodan, y tú como cristiano que eres, tienes que dar un testimonio, porque recuerde lo que yo prediqué el día de ayer, somos cartas leídas ante el mundo. La gente nos está leyendo, porque la única Biblia que la gente lee es tu vida. Es lo que tú haces, es lo que tú vives, lo que tú dices y lo que tú piensas. Por lo tanto, dice Pablo, tengamos mansedumbre, y esto me gusta bastante. Dice, pero además, soportándonos, otra vez, soportándonos
con paciencia los unos a los otros. Amén, hermanos. Los unos a los otros en amor. Hay momentos en que tenemos que soportar a los hermanitos curiosos, chistosos, entrometidos, creídos, soberbios. Buenos días. De pronto necesitamos aprender reglas de convivencia como cristianos. Yo no estoy aquí enseñándote cuestiones pedagógicas o de relaciones humanas, pero de pronto uno necesita aprender reglas de convivencia, ¿no? Y si usted quiere saber un poquito más de eso, pues búsquelo en el Google, reglas de convivencia, punto número 1, ¿no? De pronto, a veces no sabemos cómo comportarnos en ciertos momentos, ¿verdad? Cuál es nuestra actitud, y de pronto a veces no estamos de humor, a veces no nos sentimos bien, a veces nos molesta algo físicamente, a veces traemos problemas que no se los contamos a nadie, y luego de pronto alguien sale con sus bromas, con sus chistes, un poquito pesado. De por sí la sangre a veces es pesada, ¿no es cierto? Buenos días. Y entonces Pablo dice, soportándonos los unos a los otros en amor. Voy a soportar a mi hermano en amor de Cristo, y considerando a mi hermano. Ahora, yo quiero que dejemos esa parte ahí, y no lo quiero que lo pierdas en tu Biblia, pero vamos a Romanos capítulo 15, versículo 1, porque estamos hablando de la iglesia. Recuerden que parte del credo es: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, cosas visibles o invisibles. Creo en Jesucristo también, el Hijo de Dios, nacido de una virgen por obra del Espíritu Santo, que vino, murió, padeció mediante Poncio Pilato, fue sepultado, resucitado al tercer día, sentado a la diestra de Dios Padre. Y creo en el Espíritu Santo, y creo en la iglesia. ¿Alguien sabe que eso se decía en la primera comunión? Creo en la iglesia. Diga conmigo, creo en la iglesia. Ahora, ¿todavía puedes decir eso? ¿Creo en la iglesia? Ya no están convencidos. Otra vez, ¿sí puedes decir eso? ¿Creo en la iglesia? Es parte de la enseñanza del credo de los apóstoles. Ahora, Romanos 15:1, mira lo que dice: los que somos fuertes, los cristianos que hemos madurado, los cristianos que hemos entendido, que nos ha caído el 20, que ya entendemos, a veces como pueblo de Dios, perdónenme hermanos, ¿me dejan decir algo esta mañana? ¿Amén? ¿Me aman todavía? Pero a veces nosotros los cristianos estamos un poco esquizofrénicos, ¿no es cierto? De pronto hay días que saludas a todo mundo y le sonríes a todo mundo, una sonrisa colgate: hermana, Dios la bendiga, hermana, ¿cómo está? Y hay días que andas trompudo y trompuda, con un gesto que ni tú mismo te aguantas, como que se acaban de chupar limón y estás así. Y tú de pronto dices: ¿cómo la hermana ayer me sonríe y ahora me voltea la cara y me arruga la cara? No sé, de pronto hay algo medio raro ahí. Pero fíjate lo que dice Pablo aquí en Romanos: los que somos fuertes, los que hemos madurado, los que hemos crecido en Cristo, y los que hemos entendido cosas espirituales, debemos de soportar las que, hermanos, las flaquezas de los débiles. ¿Y quiénes son los débiles? Los recién convertidos, los que no han madurado, los que no han crecido, los que no les ha amanecido todo el evangelio, los que están entre azul y buenas noches, los que sí, de pronto me convierto, de pronto no me convierto. Bueno, ellos tienen flaquezas. De hecho, todos tenemos flaquezas. Hay algo que se dice el talón de Aquiles, que no es el tema, pero todos tenemos errores, todos tenemos fallas, no somos perfectos, buscamos la perfección. ¿Amén o no amén? Buscamos madurar, buscamos crecer. ¿Amén o no amén? De hecho, la iglesia es como un hospital donde el cirujano mayor se llama el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo hace cirugías cotidianamente extraordinarias sobre nuestra vida, sana nuestro corazón, nos extirpa cositas por ahí que nos están lastimando, ordena en el cerebro cosas que están mal puestas en nuestro cerebro. El Espíritu Santo continuamente hace cirugías mayores en nuestra vida espiritual para nosotros tener un comportamiento correcto como tales, como hijos de Dios, como llamados, porque somos llamados a ser santos. ¿Amén o no amén? Y dice Pablo: soportando las flaquezas de los débiles, y no agradarme a mí mismo.
no ponerme en una posición de soberbia, de orgullo. Pues que aprenda, y así como yo aprendí, y así como yo crecí a puro golpe marino y me di de frentazos en mi vida espiritual, así también el que aprenda. No podemos ponernos en una posición de orgullo para que el otro sufra, sino ayudarlo. Los que estamos fuertes tenemos que levantar, tenemos que animar, tenemos que ayudar al hermano que no tiene tanta fe. ¿Sí me estás entendiendo? Al hermano que todavía de pronto no ha entendido. ¿Amén o no amén, iglesia? Y Pablo dice eso. Ahora regrésate a Efesios capítulo 4, por favor, versículo 3. Efesios 4, versículo 3. Y dice Pablo, solícitos. El llamado de Pablo era esto, y el Espíritu Santo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Las peores guerras y los peores enemigos que tiene la iglesia somos nosotros mismos. A la iglesia no la destruye el diablo, a la iglesia no la destruyen las pruebas, a la iglesia la destruyen los mismos cristianos. La peor guerra que tiene el ejército es con los mismos soldados de adentro. Buenos días. Con los mismos soldados que muchas veces dan golpes de estado, ¿sí? Y que muchas veces se están entre unos y otros destruyendo a sí mismos. Y Pablo dice, guardemos la unidad del Espíritu. Hemos sido llamados a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego dice el versículo 4, un cuerpo, un espíritu. ¿Amén o no amén? Un cuerpo. ¿Por qué dice Pablo el cuerpo? Porque el cuerpo no está mutilado, el brazo no está acá, la pierna está por otro lado y la cabeza por acá. No, el cuerpo, ¿cómo está? Unido. El cuerpo está estructuralmente unido en todos los sentidos, y el cuerpo no funciona cuando está fragmentado, cuando el cuerpo está mutilado. Hay un versículo en la Biblia que no quiero que lo busquemos por el tiempo, pero Pablo dice, hay de los mutiladores del cuerpo. Y no solamente habla en un sentido material, pero también habla de aquellos que dividen al cuerpo de Cristo, de aquellos que de pronto se prestan al enemigo para poder destruir a la iglesia y al cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Versículo 5, un Señor, una fe, y luego dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, ¿y qué? Y en todo. Entonces, si usted ama a Dios, pero no ama a la iglesia, entonces usted no puede tener compañerismo. Otra vez, si usted ama a Dios, pero no ama a la iglesia, no puede tener compañerismo. ¿Por qué? Porque estamos divorciados en un sentido con la iglesia. ¿Y qué sucede? Que todos queremos ir al cielo, ¿cierto o no es cierto? Todos queremos estar con Dios en su presencia y en el reino de los cielos. Pero entonces, si yo en la tierra no pude tolerar la iglesia, si yo en la tierra no pude tener compañerismo con la iglesia, entonces, ¿cómo puedo tener compañerismo en el cielo con alguien que no quise ver en la tierra? No puedo tener compañerismo, amén. Entonces dije al principio, muchos somos los llamados y pocos los escogidos. Ahora, muchas veces, ¿sí me estás oyendo todavía? Muchas veces hay personas y hay gente que dice, es que yo no voy a la iglesia porque hay hipócritas. Yo no me congrego porque es el lugar donde más hipócritas he conocido. Yo no voy a la iglesia porque la realidad del concepto de hipócritas verdaderamente lo encontré en una iglesia. Mi respuesta, si alguien ha pensado así, o si alguien te ha dicho así, mi respuesta es la siguiente, que tú le puedes decir a esta persona, el infierno está lleno de gente sincera por no creer en Cristo Jesús. Y yo prefiero estar en un lugar donde pudiera haber gente hipócrita, pero yo no soy. Entonces, si yo no soy hipócrita, entonces yo necesito alimentarme de la palabra del Señor. Porque la Biblia dice que cada uno de nosotros
dará cuenta a Dios de sí, sea bueno o sea malo. La salvación es personal. El Hijo no puede salvar al Padre, ni el Padre puede salvar al Hijo. Tú vas a ser salvo por tu fe, por tu decisión de servirle a Cristo. ¿Sí me estás entendiendo? Cuando comparezcamos delante del trono de Dios, tú no le vas a decir, oye Dios, pues fíjate que pues yo no quise creer en ti porque mi amigo, mi tía, mi abuela, mi abuelito, mi papá, mi mamá. ¿Sabes qué te va a decir Dios? Que la salvación es personal, que tú tuviste la decisión en tus manos de creer o no creer. Ahora, sé que en algún momento de tu vida tú tuviste pretextos muy fuertes y muy poderosos para no buscar a Dios y renunciar al camino de Dios, pero por gracia y misericordia de Dios, tú estás todavía en el camino del Señor. Amén. Yo cuando empecé en el cristianismo, a los 3 meses a mí me cayó una bomba, espiritualmente hablando. Me cayó una bomba. ¿Y cuál bomba? Porque yo amo y sigo amando al pastor que fue mi pastor, al que me ganó, al que me evangelizó. Todavía me acuerdo cuando me habló por primera vez de Cristo. Y yo, tú sabes que cuando alguien te gana para Cristo de por sí, se convierte en tu mentor, en tu guía espiritual. ¿Quién dice amén? ¿Alguien se acuerda de la persona que lo evangelizó? ¿Verdad que sí? Y que te evangelizó con amor. Pues imagínate, yo tuve el privilegio de que mi pastor me ganara para Cristo, de que mi pastor me entregara a Cristo. Y entonces todo mi amor, porque cuando estamos en Cristo hay algo que se llama el primer amor. Diga conmigo, el primer amor. Y en nuestro primer amor, ¿qué es lo que sucede? Todo es hermoso. Todo es color de rosa, todo es precioso, todo es maravilloso. Tú no ves otra cosa más que el amor de Dios. Se respira el amor de Dios. Y entonces en el comenzar con Cristo, en mi vida cristiana, en el primer amor, mi pastor me gana para Cristo. Y yo quería estar siempre con el pastor, aunque mi pastor no tenía mucho conocimiento, pero era un hombre muy espiritual, muy ungido. Dios lo usaba en milagros, así que me gustaba estar con él. Algo me atraía a estar con él. Terminaba la reunión y yo me iba a su casa, tomábamos café, me hablaba, me enseñaba, tantas maravillosas experiencias. ¿Y cuál fue la bomba, pastor? La bomba es que de pronto en las convivencias que se hacían en la iglesia, yo era un polluelo, un chicuelo, un pibe, como dice el argentino, ¿no? Un chamo, como dicen en Venezuela, porque aquí tengo gente de Venezuela. Y yo era un adolescente. Y en esas convivencias se hablaba de todo. Oh, decepción mía, cuando yo voy escuchando a los que más le ayudaban al pastor, y espero no estar profetizando en esta mañana. Oh, decepción mía cuando yo escuché a los que ayudaban más al pastor, cómo lo estaban descarnando, cómo lo estaban desmenuzando, cómo estaban hablando de él. Y yo veía todo lo contrario de ese hombre. Yo no veía lo que ellos decían, porque yo sí me metía a su casa, yo comía con él, yo andaba con él, yo evangelizaba con él, yo aprendí a evangelizar por él, yo aprendí a echar fuera demonios por él, yo aprendí Biblia por él, porque él fue mi mentor. Entonces cuando yo oía hablar cosas que no estaban de acuerdo a lo que yo oía, oh, decepción mía. Entonces yo decía, ¿por qué esta gente cuando ve al pastor se desvive por él? Ay, pastor, lo amamos en Cristo. Y yo por acá, ay, trágame tierra, no quiero ver esto. Y muchas veces algunos de nosotros tuvimos experiencias. La mía es muy personal, la de usted puede haber sido otra, de manera que tal vez tu experiencia haya sido válida para sentirte dolido, para sentirte defraudado, para sentirte desilusionado acerca de las cosas de Dios, acerca de seguirte reuniendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero sin embargo, Dios me dio esa calma, Dios me dio esa paz, Dios me dio esa sabiduría. Y algo que yo aprendí de mi pastor es aprender a amar a las personas a pesar de sus defectos. Y él decía esta palabra: son personas que necesitan amar a Dios. No te preocupes. Me decía, Jaimito, me agarraba, me decía, no, fíjate, ¿me dejas decirte algo? A ver, levanten su mano si me dejan decir eso. Yo iba y yo le contaba a él. Mi corazón era tan tierno como el pollo y tan puro, que yo le decía, hermano, la hermana habló de usted. Yo le decía santo y seña.
La hermana comiendo tortillas de harina con frijol con chorizo estaba descarnándolo, pastor. Y fulano, sutano, mengano, cuídese. Y nada más se ríen. Jaimito, hay que aprender a amar a la gente. Y yo decía, ay, ¿cómo es posible? Ahora, ¿alguien me está viendo lo que estoy hablando? Ahora que yo soy pastor, ahora yo entiendo al pastor, porque nosotros tenemos ese corazón para poder amar y para poder perdonar, no importa el tipo de persona que sea. ¿Sí me estás entendiendo esto? Y este es el perfecto amor. Este es el amor que hace guardar la unidad del Espíritu. Este es el amor que dice Pablo, que nos ayuda a soportarnos los unos a los otros con paciencia, en amor, no en razonamiento, porque a veces en el razonamiento uno tiene validez para decir, hacer justicia propia, para pagarle con la misma moneda, para devolver lo mal por mal. Pero en el Espíritu y en el amor del Espíritu, tú puedes pasar la falta, tú puedes perdonar 70 veces 7. ¿Alguien le da un aplauso fuerte al Señor en esta preciosa mañana? Amén. Entonces Pablo dice la unidad del Espíritu, porque el Espíritu está en todos y cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu está en ti. Diga conmigo, el Espíritu Santo lo tengo. Dígalo, está dentro de mí porque Él me ha redarguido. Diga, me ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia no es como el mundo. La iglesia está separada del mundo. La iglesia está separada del mundo. Sin embargo, la iglesia de Cristo está en todo el mundo. Tenemos hermanos en diferentes continentes, en diferentes países. A donde quiera que tú vayas, hay un cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, la unidad de la iglesia, cuando la iglesia vive en esa armonía espiritual, estamos dando un mensaje poderoso, y es que el mundo ve a Cristo en la iglesia. Cuando caminamos en unidad, cuando nos amamos los unos a los otros, cuando nos soportamos los unos a los otros, cuando hacemos frente a las huestes demoníacas que vienen en contra de la iglesia, porque Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, no resistirán a la iglesia. ¿Y por qué no resiste la iglesia? Porque vive en la unidad del Espíritu, porque camina en la humildad, porque es paciente una para con otra. ¿Quién dice amén? O sea, cuando nos perdonamos los unos a los otros. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces, déjeme decirle algo. Si yo creo en la iglesia porque es parte del cuerpo de Cristo, entonces debo de pensar muy seriamente que bajo ninguna circunstancia me debo de apartar del camino de Dios. Hay algunas ocasiones que por alguna razón hemos sido trasladados tal vez de una iglesia a otra por distancia, por trabajo, por cuestiones personales, por lo que sea, pero el asunto es no apartarme del camino de Cristo. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén? Ese es el punto importante, no salirme de las cosas de Dios. Ahora, podemos ver otra escritura en esta mañana, el libro de los Hechos, si me permites en esta hora, Hechos capítulo 2. Porque la iglesia no es la idea del hombre. La iglesia no la hizo el hombre. ¿Sabes quién hizo la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Sabes dónde nace la iglesia? En el día del Pentecostés. En el día de Pentecostés, ahí nace la iglesia. Es el inicio de la iglesia. Así que la iglesia tiene una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? ¿Amén o no amén, iglesia? Hechos 2, 46 y 47. Y dice que la iglesia perseveraba unánime cada día. ¿En dónde? En el templo. O sea, estaban en el templo partiendo el pan. ¿En dónde? En las casas. ¿Comían qué? Comían juntos, pero lo hacían con alegría y lo hacían con sencillez de corazón, con humildad, con respeto, con la gracia de Dios. Cuando yo estoy conviviendo con un hermano, no es para hablar de nadie, sino para edificarme. Hay algo digno, dijo Pablo, hay algo digno de buen nombre. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo de buen nombre. Esto, hablar entre vosotros con salmos, con cánticos y con himnos espirituales, con testimonios que me van a ayudar en mi fe cotidiana. Cuando yo estoy con alguien, no es para hablar tragedia de alguien más,
en decepción, sino para edificar, para inspirar a la persona, para ser parte de su crecimiento y su desarrollo, porque nos necesitamos los unos a los otros. ¿Alguien dice amén? ¿Sabes que el apóstol Pablo dice, la mano no le puede decir al pie, no te necesito? ¿Amén o no amén? Entonces todos nos necesitamos como pueblo de Dios. Y aquí dice que ellos comían con alegría y sencillez de corazón, sin juzgar. Me diste el guacal del pollo y yo traje toda la carne. Buenos días. Te olvidaste de mí, me serviste al último, el agua rala ya no era de limón, nada, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Cuando uno convive de esa manera, el Espíritu desciende y el Espíritu se mueve poderosamente. Y en esas reuniones el Espíritu Santo puede inspirar y puede salvar almas, porque es tanta la armonía. ¿Alguien dice amén en esto? Es tanta la armonía y la unidad del Espíritu que inspiramos al que no cree, inspiramos al inconverso. Y el inconverso está ávido, necesitado de algo que llene su corazón, de algo que pueda darle razón para vivir y para continuar adelante. Y cuando ve a una iglesia caminar y vivir de esa manera, ellos son inspirados. Ahora, mira lo que dice el versículo 47. No solo convivían, pero alababan a Dios. Diga conmigo, alababan a Dios. O sea, ellos glorificaban a Dios, pero también tenían favor con todo el pueblo. Ayudaban al pueblo y el Señor, fíjate lo que dice, ¿qué hacía el Señor? Añadía cada día a la iglesia. ¿Quién es el que trae las almas? Dios. ¿Quién es el que salva las almas? Dios. Él es el que hace la obra. Él es el que te hace y que te convoca y que tú digas, hoy me quiero reunir, hoy me levanto, hoy quiero recibir palabra, hoy quiero ir con mi familia. Él es el que pone el deseo en tu corazón. La Biblia dice que Él es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pueblo de Dios, a lo largo de la historia hemos visto tantas cosas tremendas que ha sucedido, que ha vivido y que ha sido dañada la iglesia de Cristo. A lo largo de la historia hay tantos males que la iglesia ha soportado, pero la iglesia sigue viva, mis amados hermanos. Y algo, ¿me estás escuchando? Y algo que a mí me llena de gozo y me llena de bendición es saber que todavía Dios sigue confiando en el hombre. Es saber que todavía Dios sigue depositando en el hombre el mensaje del evangelio para que sea predicado. A veces yo me pregunto y a veces yo digo, ¿por qué si el hombre falla? ¿Por qué si el hombre es tremendo? ¿Por qué si el hombre ofende a Dios? ¿Por qué si el hombre es piedra de tropiezo para la iglesia de Cristo? ¿Por qué todavía sigue Dios dándole a los hombres dones, gracia y ministerio? Porque la obra es de Él, porque Él sigue creyendo en nosotros, Él sigue depositando confianza en nosotros. Alguien dice amén, porque sabes una cosa, siempre hay un remanente, siempre hay un pueblo santo, siempre hay gente celosa. ¿Quién dice amén? ¿Hay gente celosa aquí en el sentido espiritual? ¿Hay gente aquí que ama la obra de Dios con celo? Sí, pueblo, es por esa gente que Dios sigue dando la confianza a su iglesia. ¿Quién dice amén, iglesia? Amén. Ahora, cuando desciende el Espíritu Santo y toca el corazón de las personas, ahí está la iglesia caminando. Ahí está la iglesia obrando, cuando el Espíritu Santo viene a la iglesia. Por eso es que la iglesia nace en Pentecostés con el bautismo del Espíritu Santo. Y a partir de ahí no hubo nada que detuviera a la iglesia. Yo te digo algo en esta mañana, no hay nada que detenga a la iglesia, ni los malos testimonios. ¿Me estás entendiendo? Sí nos duele en el corazón. ¿Nos duele o no nos duele en el corazón? ¿Verdad que de pronto nos sentimos tristes cuando un hermano cae de la gracia? ¿Alguien se siente triste cuando un templo se cierra? ¿Amén o no amén? Nos sentimos tristes y decimos, Señor, me costó aquí lágrimas, oración, actividad. Y Padre, ¿por qué? ¿Y por qué? Nos sentimos tristes, nos sentimos dolorosos, pero nada puede detener a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sigue avanzando, sigue caminando, porque Dios sigue levantando guerreros, Dios sigue levantando guerreras, príncipes y princesas. Dios los sigue preparando y equipando para la obra del ministerio, porque la obra es de Él, no es del hombre. ¿Y sabes qué dice la Escritura?
Escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. Tu mirada, por lo tanto, y no es una excusa la que estamos dando en esta mañana, ni es una licencia para decir, ay, no se fijen en mí. No, hermanos, porque hay una responsabilidad intrínseca en nosotros como líderes y pastores que somos. Pero déjame decirte algo, nuestra mirada la tenemos en Cristo. Nuestra mirada no está en una organización, nuestra mirada no está en el hombre, nuestra mirada está en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú vienes a la iglesia, tú no llegas a una organización, tú llegas a un organismo viviente. Quiero que entiendas eso. Tú no llegas a una organización. ¿Sabes que a veces la gente, y es bueno, porque a veces la gente dice, oiga, ¿y a qué movimiento pertenecen? ¿Alguien ha oído esa frase? ¿Y a qué movimiento, a qué organización pertenecen? Ya le empezamos a responder. Le digo, ¿y te interesa más el movimiento y la organización y la estructura religiosa? ¿O te interesa saber realmente qué es la iglesia? Lo más importante es el organismo viviente, porque la iglesia es un organismo, no una organización. No es solo porque se compone de una estructura humana, sino es un organismo que vive por el Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando, iglesia? Porque aunque no hubiera líderes en una iglesia, la iglesia sigue caminando y la iglesia sigue avanzando, porque le corresponde al Espíritu Santo, porque es ahí donde el Espíritu Santo obra en el corazón de cada persona. Yo he conocido iglesias que por años a veces no han tenido pastor. ¿Me estás oyendo, iglesia? ¿Amén o no amén? ¿Están aquí, pueblo de Dios? Y de pronto esa iglesia está llena. Y tú dices, ¿no hay pastor? ¿Quién es el pastor aquí? No, nadie. Aquí nomás estamos una semana el hermano y otra semana la hermana y la familia tal y el pastor. No hay pastor. Y llega el pastor y se va la gente. Hola, buenos días. Espero no estar profetizando en esta mañana, porque la iglesia no es de un hombre, la iglesia es del Espíritu Santo. La iglesia no la podemos detener como el agua, se va a diseminar, va a correr con ese ímpetu, con esa fuerza, con ese poder. Y yo sé que a lo largo de mucho tiempo ha habido tantos testimonios malos, horrendos, que han afectado a la iglesia, pero ni eso ha detenido al pueblo de Dios, ni eso ha detenido a la iglesia, porque le corresponde a Dios, es de Dios. Cristo murió por ella en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo sostiene a la iglesia de Cristo. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Amén. La iglesia no es un lugar, mis amados hermanos. La iglesia es un pueblo. La iglesia es un pueblo. La iglesia la iglesia es un pueblo donde están 2 o 3 congregados, ahí están reunidos en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo con ellos. La iglesia es un pueblo, no es un redil, es un rebaño. La iglesia es un rebaño. Escúchame lo que te digo. El redil es el corral, el rebaño es lo que importa. ¿Sí me estás entendiendo? Tú le importas a Dios, tú le importas a Dios. Por eso Jesús dijo, y espero no profetizar esta mañana, Jesús dijo que es mejor que te ataras una piedra en el cuello, una piedra de molino, que hacer tropezar. Otra vez. Es mejor que te ates una piedra de molino al cuello que hacer tropezar a uno de mis pequeñitos. Es decir, cuidado cuando estamos siendo piedra de tropiezo. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, por cierto, quiero hacer un paréntesis. ¿Qué clase de piedra quieres ser tú? Te voy a dar opciones. ¿Quieres ser la piedra donde Jacob se acostó y vio la escalera de ángeles que subían y ángeles que bajaban? ¿Quieres ser la piedra que tomó David para derribar gigantes? ¿O quieres ser la piedra de los que acusaban a Jesús y lo estaban diciendo que lo crucificaran? ¿Cuál piedra quieres ser tú? Yo creo que queremos ser una piedra usada por Dios. ¿Sabes que el apóstol Pedro dice que somos piedras vivas de Dios? Que juntos edificamos al cuerpo de Cristo. ¿Sabes que si yo en esta mañana, gráficamente te digo algo, si yo quitara un segmento de aquí, un ladrillo, un bloque, hay un hueco, ¿cierto o no es cierto? Y ese hueco va a fragmentar y va a debilitar toda la estructura que tenemos aquí.
Cada uno de nosotros somos importantes para Dios. No importa que no prediques, no importa que no seas evangelista, no importa que no tengas un ministerio que la gente pueda visualizar, pero tú eres importante para Dios. Tú tienes un valor intrínseco delante de la presencia de Dios, porque por ti Él murió y fuiste lavado con la misma sangre que me lavó a mí, es la misma sangre que te lavó a ti, es la misma sangre que derramó por tu familia. ¿Quién dice amén en esta mañana? Por eso es que la iglesia necesita continuar adelante, porque no es un edificio. A veces adoramos más los edificios. ¿Estás entendiendo lo que digo? A veces adoramos el edificio, y sí, a mí me gusta un edificio hermoso, precioso. Es más, quiero uno más grande para que quepan más gente. Sí, pero lo más importante es la gente, es el pueblo, es el rebaño. ¿Quién dice amén? Lo más importante es el corazón de las personas. Siempre es un grupo de creyentes que alaba a Dios y glorifica a Dios. Somos una asamblea. Diga conmigo, somos una asamblea. Pero dígalo con ganas, diga, somos una asamblea de creyentes en Cristo Jesús. Esta es una asamblea. Es más, si alguien, ¿a dónde vas? A una asamblea. Una asamblea. Entonces no vas a la iglesia. Pues yo soy la iglesia. Buenos días. ¿Alguien sabe qué es la iglesia? Tú eres la iglesia. Dile al que está a tu lado, tú eres la iglesia. Dile, tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Tú eres la iglesia que ora, la iglesia que busca, la iglesia que evangeliza. Tú eres esa iglesia que estás clamando por el pueblo de Dios. Amén. El punto es este, mis amados hermanos, que el Espíritu Santo está adentro de la iglesia y vive por la iglesia y camina por la iglesia. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Diga, bienvenido Espíritu Santo. Ahora, para ir terminando, la iglesia es santa. ¿Por qué la iglesia es santa? O sea, usted y yo, porque así lo dice Dios. Porque somos llamados del mundo para servirle a Dios. Porque es Jesucristo mismo que Él dice en su palabra: cuando yo venga, me tomaré a mí mismo. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén, y yo me tomaré a mí mismo. ¿Qué es lo que va a tomarse a sí mismo? El cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Y por el hecho de ser el cuerpo, somos una iglesia santa. ¿Amén o no amén? Ahora, escúchame lo que te digo. Oasis Vida es una iglesia local. Amén. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, estamos hablando de la iglesia universal. Estamos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué significa católico? Universal. Nosotros, ¿alguien sabe? El pastor Jaime es católico. ¿Cuántos saben que yo soy católico? Pastor, ¿qué está diciendo? Me voy a ir de la iglesia. No se puede ir porque usted es la iglesia. Pastor, ¿qué está diciendo? Repita lo que dijo. ¿Saben que yo soy católico? Yo soy católico, apostólico, cristiano. La palabra católico significa universal. Y yo le agradezco, y lo voy a decir públicamente, yo le agradezco a la Iglesia Católica Romana que haya buscado ese nombre y que lo haya adoptado para identificar al cuerpo de Cristo. Es el nombre más correcto y el nombre más perfecto para mencionar a la Iglesia de Cristo, católico. Así que todos somos católicos, porque la palabra católico, repito, significa universal. ¿Y por qué significa universal? Porque la Iglesia de Cristo está en todo el mundo, en cada continente, un pueblo santo, un pueblo amado, un pueblo que glorifica a nuestro Dios. Si vas a aplaudir, aplaude en esta preciosa mañana. ¿Quién dice amén? Amén. Ahora, muchos cristianos evangélicos tenemos problemas entre nosotros mismos, sobre todo con la expresión del cristianismo, porque cada grupo de cristiano refleja o representa el cristianismo de una manera diferente, y a veces no somos iguales, y a veces ese es el conflicto que existe entre nosotros. ¿Cuál es el conflicto? Que si aplaudo, que si danzo, buenos días, hola, buenos días,
que si no debo de aplaudir, que si sí debo de aplaudir, que por qué danzo, que por qué no danzo, que si canto cantos aquí, que cantos allá, que por qué con batería, que por qué sin batería, que por qué me pinto, que por qué... Ese es el conflicto, la expresión del cristianismo de cada uno de nosotros. Somos un gran mosaico que forma una sola figura, el cuerpo de Cristo, la iglesia viviente sobre la tierra, mis amados hermanos. Mientras que la iglesia predique a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, y que la salvación solo por medio de Cristo y a través de Cristo el hombre puede entrar al reino de los cielos, todo marcha bien. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén en esta hora? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Amén o no amén? Mire, el pastel se puede hacer de muchas maneras, pero los ingredientes tienen que ser los mismos. ¿O no es cierto? Alguien puede forrar el pastel de diferente manera, de diferente tamaño, de diferente sabor, pero los ingredientes siempre deben de ser los mismos. ¿Y cuál es el ingrediente de la iglesia? Jesucristo, el Espíritu Santo, la palabra. Mientras no nos salgamos de la enseñanza bíblica, de lo que la palabra del Señor nos enseña, somos una iglesia viviente, una iglesia poderosa, una iglesia ungida, porque es la iglesia lavada con la sangre de Cristo. Es una iglesia que está donde quiera, una iglesia que pregona el mensaje de nuestro Señor Salvador. Es una iglesia que nadie la va a detener, y lo voy a repetir, ni las mismas puertas del infierno detendrán a la iglesia de Cristo. Por eso necesitamos avanzar, necesitamos creer, necesitamos predicar a Cristo. Amén. Ahora, voy a decir algo que de pronto va a reventar la cabeza de algunos, pero esa es a veces mi estilo, ¿verdad? Ya no es extrañar. Pero yo conozco que hay cristianos a veces genuinos en la iglesia evangélica o en la iglesia cristiana, muy genuinos. Pero también conozco a cristianos que adoran la religión evangélica más que a Cristo. Y así no es. ¿Sí me entendiste lo que dije? Otra vez, conozco a cristianos muy genuinos en la iglesia evangélica, salvos, comprometidos, entregados, fieles, leales, santos, por qué no decirlo, que guardan su testimonio, que son celosos por la obra de Dios. Pero también conozco a cristianos que adoran la iglesia o la religión evangélica. O sea, aman tanto la iglesia evangélica que con todo mundo se pelean. Y con nadie se pueden ver, porque ellos defienden a capa y espada su grupo, su iglesia y todo. Pueblo de Dios, cuando tenemos mentalidad de reino, diga conmigo, mentalidad de reino. Otra vez diga, mentalidad de reino. Cuando tenemos esa mentalidad, podemos entender que es parte del cuerpo de Cristo. ¿Amén o no amén? ¿Cierto o no es cierto? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Yo creo sinceramente, y a lo mejor esto va a chocar contigo, sinceramente yo creo que hay gente católica romana muy sincera que adora a Dios y que va de buena fe a ese lugar, que por alguna razón no saben y no se les ha descubierto el velo. Eso no importa, pero hay gente sincera, hay gente honesta. Como lo mismo puedo decir también que muchas veces mucha gente llega a nuestros templos, pero no todos los que llegan al templo llegan a Dios. No sé si me explico. Podemos estar aquí, pero el corazón puede estar en otro lugar. Y lo importante no es pertenecer a una organización, a una denominación. Lo importante es sentir que me identifico con el pueblo de Dios, que tengo sentido de pertenencia con el pueblo de Dios, que diga, yo soy de Cristo. ¿Alguien dice amén? Yo soy del pueblo de Dios, yo soy de la iglesia, de los lavados con la sangre de Cristo. Que si en algún momento usted se va a otro país y en ese país no hay una iglesia más que una iglesia donde no aplauden, pero predican la palabra de Dios y no danzan, y usted va a estar como un robot ahí, pues ahí usted se va a alimentar de la palabra de Dios. Es que aquí no hay iglesias como las que hay en México, no, pero ahí están predicando la palabra, y también oran, y también ayunan, y también ofrendan, y también diezman, y también evangelizan, pero no aplauden, pastor. ¿Y qué tiene que no aplaudan, hombre? Descanse. Es que no es de la misma, deje que no se la... Pastor, es que hay una iglesia donde puros himnadios. En presencia estar de Cristo, de los redimidos ya. ¿Qué tiene? Son himnos gloriosos. Es más, yo creo que el Espíritu Santo nos va a dar de coscorrones porque nunca hemos cantado himnos aquí. ¿O no son hermosos? En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de... ¿Alguien se lo sabe? Fue ahí por fe, yo vi a Jesús
y siempre feliz con Él seré. Pero no canten mi cumpleaños el canto, pecador, ven al dulce Jesús. ¿No me entendieron? El que me entendió, qué bueno, qué bueno. Los himnos son hermosos. Habrá un momento dado que tú vas a ser una iglesia que no es igual la liturgia como la tuya y la mía, que hay un protocolo, que hay todo. Y ahora nuestra hermana pasa con el ofertorio para recoger la ofrenda para nuestro Dios. Sí. Ni los tacones de la hermana se oyen. Y no pasa ni al púlpito porque es tan sagrado que tienen acá abajo una mesa. Amados hermanos, buenos días. Me tocó el ofertorio en esta mañana. Voy a dar una porción de la palabra de Dios. Son del cuerpo de Cristo. Sirven a Cristo. No brincan, pero son de Cristo. No aplauden, pero son de Cristo. No hacen ruido, no despeinan a la gente, no la tumban, pero son de Cristo. Ay, pastor, ¿quién está hablando usted? Que seamos tolerantes, que seamos incluyentes en lo que sea la palabra de Dios nosotros. ¿Sí me estás entendiendo? Estoy hablando de lo que es el verdadero cristianismo, porque está en muchas facetas el cristianismo, representado en muchas maneras, pero se predica al mismo Cristo resucitado, al mismo Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario por mis pecados, por tus pecados, y entonces yo soy parte de esa iglesia. ¿Quién dice amén? ¿Cómo? ¿Amén o no amén, iglesia? Si aplaude, gloria a Dios, a Cristo el aplauso. Amén. Decía Juan el apóstol, decía: Señor, ¿quiénes son estos que están aquí, Señor? Miles y millares de millares que están en pie delante del Cordero y que traen en sus manos unas palmas. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y había ahí de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación, alabando a Dios. Imagínate cómo crees que a un africano alaba al Señor. Oca la bendición de Dios. Oca la bendición de Dios. Y usted, como un evangélico cristiano mexicano, ay, aquí no hay santidad. Pues te vienes del cielo, corazón. No sé si me estás entendiendo. Porque cada quien expresa, o sea, si tú te vas al Caribe, alaban a Dios de una manera. ¿Me explico o no me explico? Si tú te vas a los países nórdicos de Europa, ahí están más solemnes que nada, mis amados hermanos. Parece que estás viendo una pared en blanco ahí. Ellos están cantando que ni la boca mueven. ¿Me están entendiendo? Pero están alabando a Dios y están glorificando a Dios. Es una expresión que sale del corazón, donde el Espíritu lo que ve es el corazón. Cuando tú adoras, cuando tú sirves, ¿dices amén o no dices amén? Esa es la iglesia, una iglesia de un gran mosaico que formamos el cuerpo de Cristo en la tierra, que representamos a Cristo aquí como cartas leídas ante el mundo. Alguien aplaude al Señor en esta mañana. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? ¿Quién vive a su nombre y a su pueblo? Diga conmigo, la iglesia es santa. ¿Y por qué es santa, Pastor Jaime? Porque es llamada del mundo a servirle a Dios. Amén. Ahora, Efesios capítulo 1, en 5 minutos termino. Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Hoy estoy hablando, creo en la iglesia. ¿Alguien todavía cree en la iglesia? Yo sigo creyendo en la iglesia porque es el cuerpo de Cristo. Si usted dice, ¿por qué crees en la iglesia? Porque es el cuerpo de Cristo. ¿Qué me estás hablando? Es el cuerpo de Cristo en la tierra. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo no puede caminar sin la cabeza. Y la cabeza es Cristo. El que manda es Cristo. El que gobierna es Cristo. El que da la dirección a la iglesia es Cristo. ¿Quién dice amén? Amén. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas. ¿Para qué? Bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las... ¿A quién se lo dio por cabeza? A la iglesia. Todo el poder, ¿a quién se lo dio? Toda la autoridad, ¿a quién se la dio? A la iglesia. Todo el señorío, ¿a quién se lo dio? A la iglesia. Fíjate que el poder de Dios no está concentrado en una persona. Por eso es que no hay que adorar a la gente. Por eso es que no hay que hacerle mucha algarabía a las personas. Hay un varón. Yo sé que hay varones de Dios. ¿Quién dice amén?
¿Alguien dice amén esta mañana? Yo sé que hay unos siervos bien lindos, bien preciosos, que el fuego de Dios está con ellos, pero son hombres. Son hombres. Cuando ese hombre ya no cumple el propósito de Dios, entonces viene otro. Y Dios pone a otro. Así como Elías terminó su periodo, vino Eliseo. Y después de Eliseo vinieron otros, porque es de él la obra de Dios. Tu mirada no puede estar en una persona, no puede estar en un grupo religioso. Tu mirada tiene que estar en Cristo nada más. Todo el poder, toda la autoridad y todo el señorío se lo dio a la iglesia. La iglesia es la que tiene el poder. ¿Quién dice amén, hermanos? Por eso es que cuando Pedro estaba en la cárcel, dice, y la iglesia hacía oración sin cesar por él. Era la iglesia la que pagaba el precio por la vida del apóstol Pedro. Amén. La Biblia no dice, y es que fulano estaba orando por Pedro y las cadenas se abrieron porque fulanito de tal oró. No, hermanos, el poder no es exclusivo. Diga conmigo, gracias a Dios. Diga, gracias a Dios que el poder es de todos. Dígale al que está a su lado, hay poder en ti. Diga, y hay poder en mí. Amén o no amén. Y lo mismo la autoridad y lo mismo el gobierno y el señorío de Cristo está en la iglesia. Este versículo me llena de tanto gozo, el saber que la iglesia es la que tiene todo el poder, toda la autoridad y todo el señorío. ¿Quién dice amén? Versículo que sigue, por favor, versículo 23. ¿Qué más dice? Amén. Lo cual es, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. La plenitud. ¿Qué quiere decir plenitud, mis amados hermanos? Es la máxima expresión de Cristo. Es decir, que está todo en la iglesia, pleno, completo, suficiente, abundante. Amén. Amén o no amén. Usted dice, deme unas papas fritas plenas. ¿Plenas? Sí, que se vayan tirando las papas. Ok. La plenitud de Cristo es que la iglesia tiene todo, que abunda la sanidad, que abunda la gracia, que abunda la salvación. ¿En dónde? En Cristo. Pero esa gente necesita venir a una iglesia, a un lugar donde está el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Así que hay mucha gente que necesita reconciliarse con Dios y necesita reconciliarse con la iglesia, venir a Cristo. ¿Quién dice amén? Y hay muchos que están extraviados y muchos que están desanimados, y tú puedes ser parte de la bendición, ir con ellos y traerlos y decirle, la iglesia te espera, la iglesia te ama, la iglesia está orando por ti. ¿Quién dice amén? Amén. Cuando tú vayas a orar por alguien, algún hermano que dejó de venir, algún hermano que tiene tiempo que no se ha congregado, y lo vayas a ver, dile, la iglesia está orando. Amén. Otra vez, la iglesia está orando. No es que un grupito de hermanas, fulano, sutano, mengano y perengano, estamos orando por ti. No. Ese no es el mensaje. El mensaje es que la iglesia está orando por ti. Llorar con los que lloran y gozaos con los que se gozan, iglesia. Cuando un miembro se duelen, todos se duelen. ¿Quién dice amén? Hay gozo en el cielo. ¿Quién dice amén? Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea, cuando alguien viene a Cristo, se goza el pueblo de Dios. ¿Te gozarías que tus hijos vinieran a Cristo? Que tu esposo en esta mañana cayera a rendirse, yo creo en Cristo, yo quiero a Cristo. ¿Te gozarías? Yo también me gozaría, pero ¿sabes qué? La mayor fiesta se hace en el reino de los cielos, donde mi Padre hace fiesta por un pecador que viene al rebaño de Cristo. ¿Quién dice amén, iglesia? Porque esta es la iglesia. Un aplauso al Rey soberano. Amén. ¿Quién vive, mis hermanos? A su nombre y a su pueblo. Termino con esto, pueblo del Señor. Primera de Pedro 2, 4 y 5. La iglesia es el cuerpo de Cristo y tiene que tener comunión con ella. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo y necesita tener comunión con ella. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Acercándonos a Él, o sea, a Cristo. ¿Quién es Cristo, piedra?
desechada ciertamente por los hombres, porque la gente no quiere a Cristo, etcétera, etcétera. Dice, mas para Dios esa piedra desechada es escogida y preciosa. Cristo, lo máximo. Y ustedes, versículo 5, dice Pedro, y ustedes también, ¿qué somos? No los escucho, ¿qué somos? Entonces, no solo Cristo es la piedra viva, pero también nosotros somos piedras vivas. Mira lo que dice la Biblia, ser edificados como casa, ¿qué? Seamos edificados como casa espiritual. Déjate edificar. ¿Estás aquí o no estás aquí? Déjate edificar. ¿Y qué significa eso, Pastor Jaime? Que tú eres una piedra viva en Cristo. Tú eres salvo. Tú eres lavado con la sangre de Cristo. Y todos vamos a formar el edificio espiritual que es la iglesia. Y si a Dios le place ponerte en un lugar, déjate edificar. El ladrillo en manos del albañil no le puede decir, oye, ponme la parte de arriba donde se me voy a ver bien. Donde te toca en la mano del que te usa, Él te va a poner en el lugar que Él quiere. Algunos de ustedes van a ser edificados para servir en la alabanza. Otros van a ser edificados para ser intercesores. Otros serán edificados para ser predicadores, maestros de la Biblia. Otros van a ser edificados para ir a ministerios de hospitales, cárceles, niños que están en posición de calle. Muchos tenemos que ser, es más, todos necesitamos ser edificados, dice la palabra de Dios, como casa espiritual, porque esta es la casa, el edificio que Dios quiere construir con la iglesia, por la iglesia. ¿Sí me estás oyendo? Usando tu vida, poniendo tu vida en un lugar especial que Él tiene para ti. Por eso muchas veces el enemigo te pelea, por eso muchas veces el enemigo quiere que te salga del camino de Dios. ¿Sí me estás escuchando, pueblo de Dios? Te voy a dar un testimonio. ¿Alguien quiere que le dé un testimonio? Yo hace muchos años, más de 20 años, estuve llegó una familia, llegó la mamá, la hija y el yerno, y necesitados de Dios. ¿Sabe qué? Pues es que yo quiero que ore por mi hija, porque ella y él se quieren divorciar, y yo les di una opción, pues que vinieran a escuchar etc. Y yo hablé con ellos, les dije, Dios tiene planes con ustedes. ¿Quién se quiere dejar? No, pues por los dos. Dense chance, entréguense a Cristo y dejen que Dios haga la obra, pero de corazón, si no, pues ni para qué, ¿verdad? Con ganas de resolver el problema. Y dijo, no, yo sí quiero, dijo ella. Y él, no, pues yo también, porque pues si me corre de la casa, pues ¿a dónde voy? Dijo aquel, ¿verdad? Se entregaron a Cristo, vinieron a Cristo, se dejaron discipular, se dejaron ser edificados, y al tiempo, te hablo de 20 años atrás, y al tiempo, ahora ya son pastores. De un matrimonio derrotado, fracasado y divorciado, a unos siervos de Dios restaurados y predicadores del Evangelio. ¿Qué puede hacer Dios contigo? De pronto ahorita tú dices, mi vida está en caos, es una ruina, no sé ni lo que quiero, no tengo dirección, es más, no sé nada. Es lo que tú crees ahorita, pero Dios tiene planes contigo. No sé si en un año, en 2 o en 3 años, Dios tiene cosas maravillosas para ti. Déjate edificar como casa espiritual, dice la palabra, sacerdocio santo. ¿Sabes qué dice Pedro? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres una nación santa, eres un sacerdocio santo. Tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo de Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Tú eres hijo de un rey, el gran rey, el rey de reyes y el señor de señores. Tú eres parte de un cuerpo llamado iglesia. Tienes un valor maravilloso delante del Señor. ¿Quién dice amén? Un sacerdocio santo. Amén. Diga, soy santo. ¿Y por qué estoy pecando? Bueno, es que eres un santo pecando. No somos perfectos, pero vamos en camino de perfección, reconciliándonos con Dios y pidiendo perdón, no para volver a pecar, sino para enmendar nuestra vida y crecer y madurar. Y por eso es la comunión con el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, ¿qué? Aceptables, y aceptables a Dios por medio de ¿qué?
¿Por medio de qué? Para eso fuiste llamado, iglesia. Voy a terminar con algo y con esto nos vamos en esta preciosa mañana. ¿Me dicen amén en esta hora? ¿Amén o no amén, iglesia? Termino con esto. Escúchame lo que te digo. Hebreos 10, 24 y 25. Estar en la casa de oración, porque esta es casa de oración, es un momento especial. ¿Cuántos saben que estar aquí es un momento especial? Es más, esto se eleva al nivel de sacramento, porque es la iglesia. ¿Sí me estás entendiendo? Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Es algo muy especial. No lo pasemos por alto. Es algo sagrado. Es el momento para estar en comunión los unos con los otros. No es solo el hecho de venir a cantar, levantar nuestras manos o danzarle al Señor. Es la comunión de los santos de la iglesia. Es incluso en la iglesia de aquellos años, en la iglesia primitiva, la Biblia llegaba a tal grado que dice que se saludaban con ósculo. Otra vez, se saludaban con ósculo. ¿Y qué cosa si yo le doy un beso ahorita a mi hermano Abraham aquí, verdad? Ay, pastor, pero así dice la Biblia, que era tal la comunión que los hermanos se saludaban en la mejilla. Ellos, ¿sí me estás entendiendo? Era tanta la hermandad, la confraternidad, la coinonía, la comunión que tenía el pueblo de Dios, que llegaban a eso. Incluso la Biblia llega a decir que algunos incluso vendían sus propiedades. ¿Has visto eso en la Biblia? ¿Lo has visto en la Biblia? Sí, porque habían entendido el concepto de pertenencia, pueblo del Señor. Tal vez ahora tengamos otra mentalidad. Está bien, es válida, pero por lo menos tenemos que amarnos de corazón y tenemos que vernos con ojos de alegría, con ojos de gozo. ¿Alguien está contento por mirarme esta mañana? Yo estoy feliz por verte a ti. ¿Quieres que te confiese algo en esta mañana? Levanta tu mano si quieres que te lo confiese. Ok, díselo a la iglesia. Ahí te va. ¿Sabes que hay momentos en que yo no he tenido ganas de predicar? Hay momentos en que yo llego así, sin ganas de nada. Es más, le he dicho, ¿sabes qué? Predica tú, pastora, porque yo no traigo nada. Ando en otra cosa ahorita, problemas, situaciones, de lo que sea, porque a veces se acumulan las cosas, ¿no? Y no me agarras de bote pronto, le digo, entonces, ¿qué hago? Pero cuando yo veo personas que cruzan esa avenida arriesgando su vida, cuando yo veo personas que se levantan temprano para agarrar 2 o 3 camiones para venir aquí, cuando yo veo personas que con esfuerzo suben la escalera, porque a algunos pues les duele un poquito la cadera o lo que sea, entonces el Espíritu Santo me empieza a decir, y no vas a predicar. Y el pueblo de Dios, y quienes vienen buscando el alimento, ¿qué va? Y de pronto nace en mí un amor profundamente, como siempre lo tengo, pero nace una inspiración. Y de pronto tú me has inspirado a mí. De pronto tú me has motivado a mí. De pronto, sin ganas que no tenía, ahora me vuelvo en un Superman espiritual. Y ahora sí, pónganme a predicar cuantas horas quieran, porque estoy cargado del Espíritu Santo. El verte a ti, el llegar aquí a la casa de Dios, y sobre todo cuando tenías días que no venías, semanas o tal vez meses que no te congregaba, y de pronto te veo, el Espíritu Santo me inspira. Mira, no quieres predicar, y fulano no había venido en tanto tiempo y ahora está. ¿Qué le vas a decir y qué vas a predicar? Y el Espíritu Santo me empieza a jalar las orejas. El Espíritu Santo me empieza a dar, órale, póngase a predicar. Y el Espíritu Santo me levanta el ánimo, el gozo y la pasión de Cristo. Y de pronto, de no traer un mensaje elaborado, aunque tengo muchos, y yo pudiera dar un mensaje recalentado. ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Como cuando alguien en tu casa no quiere hacer de comer y le dice, viejo, no tengo ganas, te caliento los tamales de la semana pasada. Yo, escucha mi iglesia, yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo un día agarrar mi aparatito ahí y un mensaje recalentado. Ay, ya tiene tanto tiempo. No, iglesia, no es traer un mensaje recalentado, es traer algo inspiracional, es traer una palabra, porque tú vienes esperando algo de parte de Dios. Tú a veces traes tus broncas, traes tus necesidades, traes tus enfermedades, tú traes muchos rollos en tu vida que no los has podido descodificar. Y yo con mis cosas, entonces el Espíritu Santo me dice, o predicas o predicas. Predico. Tú hiciste un juramento.
¿Alguien de ustedes saben que los médicos o las enfermeras hacen el juramento de Hipócrates? O no sé si es el juramento de Hipócrates. Yo juro y prometo salvar y salvaguardar las vidas y utilizar todos mis conocimientos que aprendí durante todos estos años en la universidad de medicina, salvar vidas y rescatar vidas sin importar. Juramento de Hipócrates. ¿Y yo qué? ¿Juramento de hipócrita o qué? ¡No! Yo también, como siervo de Dios, tengo un llamado de traerte una palabra y de inspirarte. Yo te inspiro a ti. Por eso estoy diciendo que es importante y es sagrado venir a la casa de Dios. Pero también, alguien dígame que alguna vez yo le he servido a usted de inspiración. Que alguna vez usted ha llegado triste y usted dice, pastor, no, amén o no amén. Amén o no amén. Sí, porque la ayuda es de allá para acá y de aquí para allá. Nos necesitamos, usted a mí y yo lo necesito a usted. Usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. Y en ese sentido la iglesia se convierte en una comunión poderosa, en una coinonía, en una confraternidad, el vernos, amén o no amén, amén o no amén. Hace meses atrás un hermano, no voy a decir quién, ¿verdad? Pero en buena onda, ¿verdad? Me abrazó, hermano, y me agarró, y créame lo que se me quitó un dolor que traía en mi espalda. Y le dije yo, ay, hermano, qué rico, me apretó, apriéteme por favor, más. ¿Sabes tú que un saludo trae una bendición? ¿Sabes tú que un abrazo trae ánimo, trae aliento a la persona? ¿Sabes tú que una sonrisa que alguien te dé y si se acerca con una coca viene la mejor, hermano? ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? El venir a la iglesia no es para mirarnos quién se vistió mejor, quién está mejor, quién trae mejor olor a perfume, dijo aquel. No, el venir a la iglesia es para ministrarnos, es para orar, es para bendecirnos. Amén o no amén. Amén o no amén, iglesia. Es para saludarnos, abrazarnos y darnos una sonrisa y decir, hermano, qué gozo, qué privilegio mirarte, verte en la casa de Dios. Y ahí desciende el Espíritu Santo. Termino y dice la Biblia, mirar cuán bueno. Mirar cuán bueno. ¿Y cuán? ¿Ha comido algo delicioso? ¿Ha comido algo sabroso? ¡Wow! Se te hace el agua a la boca, como dicen, ¿no? Delicioso, dice el niño. Mami, delicioso, delicioso, mami. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos igualmente en armonía. ¿Y sabes qué es armonía? Melodía. Porque cuando los músicos sacan la armonía, producen una melodía. Y la melodía es una canción. Y sabes que cuando estamos aquí, mandamos un mensaje a nuestro Padre, que estamos en unidad de espíritu, que nos amamos, que a pesar de nuestras deficiencias, de nuestros errores y a pesar, ¿sí me estás entendiendo? A pesar que de pronto traemos así un humor medio raro, el Espíritu Santo desciende y te bendice. Y de pronto tú sales con otra actitud al final y sales con ganas y sales motivado. Esa es la iglesia. Yo sigo creyendo en la iglesia. Yo sigo creyendo en el cuerpo de Cristo. Yo sigo creyendo que la iglesia le corresponde al Espíritu Santo, que nace por el Espíritu Santo y que bendice al cuerpo de Cristo. Amén. Ponte de pie esta mañana. Ponte de pie en el nombre de Jesús. ¿Quién dice amén? Amén.